Hola, hola, compañeros y compañeras, ya estamos aquí nuevamente en nuestra clase de Derecho Penal. Estamos justamente en lo que viene siendo el corazón de esta materia, que son los delitos, que viene siendo la esencia, viene siendo el contenido de esta materia, la cual la mayoría o una gran parte de estudiantes que estudian Derecho, desde mis tiempos, pues les gusta, les llama la atención, les interesa y deciden estudiar por esta rama del Derecho Penal, que es justamente la de los delitos, los delincuentes, las penas y las medidas de seguridad. Pero la esencia para que esto se aplique en cuanto a pérdida de seguridad, pues hay que entender precisamente lo que vienen siendo los delitos. Ya hemos hablado de cómo podemos decir que el delito es simplemente el acto y omisión que ocasiona las leyes penales. Pero también hemos dicho una definición más técnica, más jurídica, relacionada con los diversos elementos que integran cada uno del delito, lo que es su conducta, su tipicidad, su antijuricidad y demás elementos propios del delito que en su momento oportuno vamos a ver. Estamos analizando, antes de entrar a este tema, de lo que viene siendo el delito en cuanto a sus elementos, aspectos positivos y aspectos negativos, la gran cantidad de delitos que existen y que varían o que van a ser diferentes o distintos su clasificación de acuerdo al código al cual nos estemos abocando o de acuerdo a la entidad federativa en donde se cometió el delito, incluso si es de carácter federal. Sabemos usted y yo que la materia civil, la materia penal, a diferencia de la laboral y de la mercantil, son del fuero común, es decir, que en materia civil y en materia penal cada una de las entidades federativas tiene la facultad, a través de su Congreso estatal o local, de elaborar sus propios códigos en materia civil y en materia penal. De tal manera que ahí tendremos 32 códigos, si tomamos en cuenta el Código Civil Federal y el Código Penal Federal, 33, que establecerán su propio régimen jurídico, que en términos generales, como lo hemos dicho, es lo mismo, vienen regulando o reglamentando lo mismo y que varían en cuanto a su estructura. A lo mejor en un estado el capítulo 3 pertenece a los delitos contra el patrimonio y en otro estado el capítulo 3 pertenece a los delitos contra la libertad sexual. Eso por una parte. Por otra parte, dado que cada estado, según su evolución, su desarrollo, sus costumbres, sus tradiciones, pues maneja los delitos a su manera propiamente dicho. No son copia fiel del uno del otro, sino que manejan cada uno sus tipos de delitos y su forma en cómo los clasifican. Te pongo un ejemplo para entenderlos. El famoso delito de lo que viene siendo el incesto. Para algunos códigos y algunas entidades federativas, el incesto viene siendo un delito en contra de la libertad sexual de las personas. Incesto es la relación sexual que tienen los integrantes de una familia o que llevan a cabo las personas que forman parte de una familia. Entre los hermanos puede ser esto el incesto, entonces siendo el padre con los hijos, las hijas con el padre, etcétera. Entonces, algunos códigos, algunas entidades federativas lo catalogan o lo consideran como un delito en contra de la libertad sexual de las personas. En cambio, otros códigos más bien lo entienden como delitos contra el derecho familiar o como derecho contra la familia. Entonces, como puedes ver, ese mismo delito, pero compañeros, algunos códigos le dan el sesgo de delito contra la libertad sexual de las personas y otros le dan el rango o el sesgo de lo que es delito contra la familia. De esta manera, esto es lo que hay que tomar en cuenta y tener muy bien presente según el estado donde tú vayas a litigar. Por principio, pues el de Michoacán, por ejemplo, los congresos que son de ese estado. Los estados de México, los que son también de esta entidad federativa, abocarnos a eso. Y si no te he determinado, vamos a tener que ir a Querétaro, vamos a tener que ir a Morelos, a los estados circunvecinos del estado de México, Distrito Federal, de la Ciudad de México, perdón. Hay que tomar en cuenta este factor para no cometer errores de estar manejando un código, el código de Michoacán, por ejemplo, en el Estado de México, cuando esto no es posible, no es viable, porque estamos en el Estado de México, dentro de la jurisdicción del Estado de México y dentro de la jurisdicción del Estado de Michoacán, ¿sí? Y viceversa. Entonces, esto hay que tenerlo bien presente, hay que tener bien tipificado, establecido cómo los códigos, cada código establece lo que viene siendo de su clasificación del delito. No sea que nosotros vamos con nuestro concepto de que el incesto es un delito contra la libertad sexual y al lugar donde vamos a litigar por el asunto que tenemos, resulta que tiene catalogado como un delito contra la familia. ¿Sí? Cuente que los delitos que estamos analizando se clasifican de acuerdo al bien
jurídico que tutela el derecho, que protege, que trata de proteger. A veces protege a la persona en su integridad física, a veces protege no a la persona, sino al patrimonio de la persona. A veces los delitos o lo que el derecho pretende es proteger la libertad sexual de las personas, o a veces lo que pretende el derecho es proteger lo que viene siendo el patrimonio de las mismas. Entonces, esto hay que tenerlo bien presente para que sepamos qué terreno estamos pisando, qué código debemos de atender y sobre todo, por tanto, hacia dónde lo llevamos. Un ejemplo más. Algunos códigos, como te decía, manejan el estupro. Algunos códigos ya no manejan el estupro. Algunos códigos hablan de actos libidinosos como delitos contra la libertad sexual, que de alguna manera viene siendo el estupro. Entonces, como puedes ver, ahí tenemos divergencia de criterios. No sea que usted tenga un concepto de estupro, lo quiera aplicar en un estado donde le dan otro carácter y hablan de otro tipo de delito, ¿sí? De actos libidinosos o cosas por el estilo. En algunas partes consideran que el estupro no son sino simplemente las caricias, los actos libidinosos sobre el cuerpo de una persona, menor de edad, mayor de edad o discapacitado. Algunos hablan nada más del menor de edad, algunos otros del mayor de edad, y algunos otros hablan de que puede haber cúpula, y otros dicen que no debe haber cúpula. Entonces ya sería una especie de violación. Pero recuerda que en la violación lo que influye es la violencia, es decir, la amenaza, los golpes o la amenaza psicológica para que la persona ceda en contra de su voluntad. En cambio, en el estupro, la persona, por dada su edad o sus condiciones físicas, no está consciente bien de lo que están haciendo sobre ella, o bien sea está siendo engañada precisamente por su situación por la cual está viviendo. Entonces, esto te lo platico, te lo comento para que tengamos presente esta situación y no veamos todos los delitos de la misma manera, verlos en términos generales. Pero después, de acuerdo al lugar donde tú te encuentres o de acuerdo al lugar donde vas a litigar, pues entonces checar, si estás manejando el Código Civil de Estado de México, pues no hay ningún problema, porque entonces sabes cómo el Código de Estado de México define al estupro, si es que lo define, si es que lo establece, si es que establece los actos libidinosos, si es que establece el acto, acoso y abuso sexual, o los maneja de otra manera. Pero si en caso de quieras ir a la Ciudad de México, pues toma en cuenta y entonces, pues ni modo, comprarte tu Código Penal de la Ciudad de México y visualizar si tiene los mismos conceptos, las mismas definiciones, porque te vuelvo a repetir, para algunos códigos no es estupro, son actos libidinos. Para otros pueden ser lo que viene siendo acoso o abuso sexual. Para algunos el estupro o los actos libidinos, como quieras, pues no necesariamente hay que llegar a la cúpula, al acto sexual propiamente dicho. Bastará usar suficiente con que se tipifique el delito para que se cometan los actos libidinosos o lujuriosos sobre el cuerpo de una persona. Para algunos hablan de los menores, otros incluyen a los mayores y otros hablan de los discapacitados y algunos incluyen a los tres. Entonces, hay que ir viendo este tipo de situaciones. Nosotros vamos manejando una clasificación que, reitero, puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo con el código donde tú te encuentres. Fíjate, se ver las razones por las cuales se puede dar esta circunstancia, lo cual no nos debe de espantar ni tampoco decir, bueno, entonces ¿quién tiene razón? Pues estás en el Estado de México, pues entonces el código del Estado de México es el que tiene razón. Si estás en el Estado de Michoacán o en el Estado de México y ahí tienen otro tipo de consideraciones, otro tipo de tipificaciones, pues quien tiene razón es lo que dice el código del Estado de la Ciudad de México o el código de esta otra entidad federativa. Entonces, bajo esta perspectiva, sigamos analizando los famosos delitos, ya los primordiales o los más quizás importantes, lo que atentan contra el ser humano, es justamente los delitos contra la vida y contra la integridad corporal o la integridad física de lo que vienen siendo las personas. Pero otra clasificación que vamos a continuar ahora es lo que son los delitos patrimoniales, por un lado, y los llamados delitos sexuales, o que algunos les llaman los delitos contra la libertad sexual de las personas. Les habla el profesor Simón Peralta Sástiga. Vamos a continuar con las clases de Derecho Penal y estamos analizando, una vez que hemos definido lo que es el delito y cómo se da el delito, el orden cronológico y cómo se van llevando a cabo los elementos y cómo un abogado
debe ir analizando ante una situación si hay conducta, ahora veamos si hay tipicidad. Si hay tipicidad, ahora veamos si esa tipicidad es antijurídica o no lo es, y así por el estilo. Empezamos, por tanto, con otros tipos de delitos, una vez vistos ya, y espero aprendidos, los famosos delitos contra la integridad física de las personas, o contra lo que viene siendo contra su vida. Y vamos a ver hoy los delitos patrimoniales y los delitos sexuales. ¿Cuáles son los famosos delitos patrimoniales o los delitos contra el patrimonio de las personas? Pueden definirse de las dos maneras: delitos contra el patrimonio de las personas o simplemente delitos patrimoniales. Ya usted y yo sabemos qué es el patrimonio. Como puedes ver, aquí nos metemos en derecho civil. Estamos en derecho penal, pero recordamos lo que viene siendo el derecho civil en cuanto al patrimonio. Te dejo con 5 segundos para que recuerdes qué es el patrimonio y lo tengas bien presente. 5 segundos antes para que lo recuerdes. Bueno, si ya lo recordaste, que es el conjunto de bienes y de derechos, así como de deudas y obligaciones que tienen las personas cuantificables en dinero, entonces nos queda bien claro a qué se refieren estos delitos. Cuánto atentan en contra de nuestros derechos y nuestros bienes, pero que son cuantificables en dinero, así como nuestras deudas y obligaciones. Entonces, cuando atacan nuestros bienes, nuestro patrimonio, nuestro dinero, nuestra casa, nuestro coche, todo aquello que nos pertenece y que obviamente nos ha costado un trabajo, que no atentan contra nuestra vida, que no atentan contra nuestra persona, que más bien lo que quieren es nuestro carro, que más bien lo que quieren son las cosas que tenemos en nuestra casa: televisiones, joyas, relojes, dinero, etcétera. Esos delitos sí afectan, van con la persona, pero no contra la persona, porque no intentan, claro. Puede darse a veces que tanto en el robo o en este tipo de delitos se cometa también el homicidio, pero en esencia, son delitos patrimoniales porque no van en contra de la persona, van con la persona y van en contra de lo que son sus bienes, en contra de lo que son sus propiedades. Si por un descuido, por un equívoco, por una negligencia o por lo que usted quiera, un error, disparan y matan a la persona, bueno, ya hablaremos ahí de dos delitos. Estamos dando los delitos en su esencia, en su pureza, sin mezclarlos con otros delitos, sino verlos tal como son. Los delitos contra el patrimonio de las personas o delitos patrimoniales, si bien afectan a la persona, más bien lo que van a afectar y van a perjudicar más directamente son sus bienes, su patrimonio. Les van a quitar su coche, les van a quitar su dinero, les van a quitar sus joyas. La persona no pasará del susto, porque estamos hablando del delito patrimonial en su esencia, en su pureza, sin mezclarlo con otros delitos como el de lesiones, como el de tentativa de homicidio. Eso, por el momento, vamos a hacerlo a un lado. Los delitos contra el patrimonio de las personas o delitos patrimoniales son los que afectan o dañan los bienes y derechos de las personas cuantificables en dinero. Y son entre otros, no son los únicos. Dado por razón de tiempo, por razón de varias cosas, me veo obligado nada más a hablarte de los principales o de los más comunes, haciendo un lado a otros, y llegará el momento en que a lo mejor nada más te los menciono, ya sin precisarlos, porque pues tenemos poco tiempo, tenemos que abarcar muchos temas. Entre otros delitos patrimoniales está el robo, el abuso de confianza, el fraude, el despojo y el abigeato. Entonces, ahí tenemos 5 delitos, no los únicos, los principales o los más comunes: robo, abuso de confianza, fraude, despojo, abigeato, porque no atentan contra la persona en su integridad física, sino atentan en contra de sus bienes, en contra de sus propiedades. Llámese dinero, llámese automóvil, llámese casa, llámese enseres de la casa, llámese algo que le van a afectar al titular, al dueño de esos bienes. Y como ejemplo, robo, abuso de confianza, fraude, despojo y el famoso abigeato. Como los principales, no como los únicos. Entre estos delitos está, ya lo dijimos, el robo. ¿Qué es el robo? El robo es cuando una persona se apodera de un bien ajeno mueble,
sin derecho y sin consentimiento del propietario o persona que pueda disponer del mismo. Ahí está el robo. Con una persona sin ningún derecho, sin ninguna razón jurídica, se apropia, se apodera de un bien ajeno mueble. Y además, al hacerlo sin derecho, no tiene razón, no tiene algún título de propiedad, de posesión o alguna herencia que lo marque como presunto posible propietario, lo hace sin el consentimiento del propietario, que es un elemento muy fundamental. Es decir, lo hace a expensas del propietario, muchas veces sin que el propietario se dé cuenta o sepa lo que está pasando, o bien lo hace sin consentimiento de la persona que en un momento determinado puede disponer del bien. No necesariamente es el propietario, pero sí es el encargado, es el depositario o alguna persona a quien se le asignó, se le encargó lo que viene siendo el bien, que ahora es materia de robo. ¿Qué es el robo? El robo es cuando una persona se apodera de un bien ajeno mueble, sin derecho y sin consentimiento del propietario o persona que pueda disponer del mismo. Como puedes ver, aquí damos por hecho que es un bien mueble. No vamos a detener a explicar qué es un bien mueble o en qué consiste el bien mueble. Y entre abogados, los términos jurídicos deben estar muy precisos en tu mente, muy claritos. Y si ahorita hablamos de bienes muebles, pues entendemos que son bienes muebles, sin tener que estar explicando o recordando, o simplemente pensando, mejor dicho, que es un bien mueble. Lo mismo pasó hace rato. Estamos en materia penal y estamos hablando del patrimonio, que es el bien que tutela el derecho en cuanto a las personas. Entonces tenemos que tener bien preciso qué entendemos por patrimonio, como uno de los atributos o cualidades que tienen tanto las personas físicas como las personas morales, y cómo se integra. ¿Por qué? Porque hablando entre abogados, hablando sobre todo ante autoridades, y sale a colación la palabra mueble, sale a colación la palabra patrimonio, entendemos perfectamente a qué se está refiriendo las personas, nuestro interlocutor. Y vamos a estar en ese momento preguntando, perdón abogado, ¿me recuerda qué son los muebles? Seguro, señor juez, ¿me recuerda si el patrimonio también están las deudas o nada más son puros derechos? ¿No? Entonces, por favor, vayamos aprendiendo la terminología, los tecnicismos propios de cada una de las profesiones. En este caso, pues del abogado. Aparte del robo, tenemos, como dijimos, lo que es el abuso de confianza. ¿Qué es el abuso de confianza? Es el que con perjuicio, con daño de alguien, dispone para sí o para otro de un bien ajeno mueble, del que se hubiese transmitido la tenencia, únicamente la tenencia y no la propiedad. Por eso es abuso de confianza. Yo le tengo confianza a mi empleado, una persona ejemplar, una persona responsable, vamos a usar inclusive una persona adulta, y no hablo de mí. Por tanto, le tengo la confianza. Y por la confianza lo hago depositario o tenedor de algún cheque, vamos a llamarle así, de un cheque, que está a mi nombre. Y dada la excesiva confianza que tengo con él, se lo doy así. No le pongo algún endoso, no le pongo algún para que sea cheque nada más para cobrarse tiene que depositarse y se lo doy. Entonces, esta persona, abusando de la confianza que le di, de la absoluta confianza que tengo en él, pues me comete un abuso de confianza. ¿Y qué es? Me perjudica. Porque entonces el cheque lo dispone para sí mismo o bien para otra persona sin que yo le hubiera transmitido la propiedad. Simplemente aprovechó de mi confianza, le di el cheque así tal como está, el señor le hizo ahí un gancho aparentemente endosándolo, va y lo cambia y por tanto el dinero se queda con él. Le doy a la persona por la confianza, a pensar es mi chofer, y pues llegamos de trabajar ya muy noche. Digo, ¿sabes qué? Vives muy lejos, llévate el coche, mañana me lo traes o mañana vienes, pero vete en el coche, un coche, vamos a decir, un coche bueno, pues, para no meternos en problemas de modelos que no conozco ni de marcas. Entonces mi chofer, aprovechando el abuso de confianza, pues le hablo y le digo, ¿sabes qué? Mejor
te espero el lunes a primera hora, fin de semana no va a salir, mejor cuida bien el coche, nos vemos hasta el próximo lunes. El chofer da la confianza que le doy, pues se le ocurre irse a Acapulco aprovechando que hay cochecito gratis, se va toda la familia, en fin, lo trae por ahí por acá, y pues ya sea llega a chocarlo, que es pérdida total, como pues ha causado un perjuicio, dispuso de un bien que no era de él, era un bien ajeno, que era del patrón, y en consecuencia yo o la persona que era el dueño le transmitió una mala tenencia, el uso, llévatelo, es muy noche, es sábado, es viernes, perdón, 3, 4 de la mañana, mejor mañana vienes por mí, le hablo, ¿sabes qué? Mejor no, mejor nos vemos hasta el lunes. Abusando de mi confianza, dispone por tanto de ese coche, se va con su familia, se va de farra, se va sábado, domingo, en la madrugada del domingo, pues llega a chocar y es una pérdida total. Entonces, como ver, ese sería un abuso de confianza. Aprovechando que las personas han depositado en una persona esa confianza, entonces él indebidamente y causando un perjuicio dispone de ese bien mueble ajeno, ¿sí? En donde, como hemos visto, no se está transmitiendo la propiedad. Por razones de trabajo o razones de costumbre o como quieras, pues le transmito su uso, su tenencia, pero no su propiedad. Sí, llévate el coche, sí, llévate este cheque, al rato me lo das, nos vamos a rato en la oficina, pero llévatelo para dar seguridad, te vas en la camioneta, lo que usted quiera. Entonces sería el famoso abuso de confianza. Cabe decir, compañeros, que ya en su reglamentación de cada uno de los delitos, muchas veces se establece, por ejemplo, también se considera abuso de confianza los siguientes casos, y ahí te pongo. También será considerado como un robo el que se comete bajo las siguientes circunstancias, y ahí te van 3, 4, 5, 6. Yo estoy tipificando el delito en términos generales. Ya en lo particular, ya te lo dejo a Derecho Penal 2, en donde ahí seguramente vas a desglosar cada uno de estos delitos y estableciendo los diversos supuestos o los diversos casos bajo los cuales la ley contempla como abuso de confianza o cualquier delito, es decir, tiene muchas variantes. Entonces, ante esas muchas variantes, el mismo código, como ya lo dijimos, la conducta del presunto delincuente debe de amoldarse a lo que dice la ley. Nada de que se parecen. Bueno, más o menos. Bueno, no es igual, pero pues más o menos tiene cierta semejanza, cierta analogía. No, en materia penal, nada. Simplemente la conducta estar acorde a lo que dice el delito y está por tanto bien tipificado, ¿sí? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Yo te hablo de la definición genérica, por así decirlo. Ya los casos concretos, donde el mismo código te dice, también se considera abuso de confianza también se considera robo ya te lo dejo para que en su momento lo puedas ampliar y precisar mucho mejor. El otro es el fraude. ¿Qué es el fraude? Los engaños, los timos. Cuando nos engañan, cuando nos timan. Cuando a veces somos tan ingenuos o son tan habilidosos estos delincuentes, que se llaman los de cuello blanco, porque estos cuates tienen astucia, tienen, si tú quieres, poca vergüenza, pero tienen eso, son astutos. Logran envolver, de tal manera llegan, por tanto, a convencernos. Y al final nos engañan y eso viene siendo un fraude. ¿Qué es el fraude? Es el que engañando a una persona o aprovechándose del error en que se encuentra, se hace ilícitamente de un bien o alcanza un lucro indebido, bien sea para sí o bien sea para otra persona. ¿Cuántas veces hemos escuchado que una persona le vende la misma casa a 5 personas diferentes? ¿Por qué? Fue muy astuto, fue muy habilidoso para envolver a las 4 familias, venderles la casa 4 veces a 4 personas diferentes y en consecuencia se viene ahí lo que viene siendo un fraude. ¿Qué es el fraude? Son los engaños, son los timos. Cuando nos engañan dolosamente, bien sea porque también se aprovechan de un error que nosotros pensamos de alguna situación y en consecuencia obtienen con motivo de ese engaño un lucro indebido, bien sea para ellos o bien sea para otra persona. Fraude es un delito, vamos a decirle, muy formal, no es a través de la violencia, a través de la amenaza,
sino que, bueno, lo mismo, inclusive la misma persona que ha sido sujeto del fraude, ni se entera, ni se da por saber qué es lo que pasó. Ejemplo típico, reitero, es cuando una persona logra venderle a 5 familias la misma casa en un terreno. Y cuando una persona, una familia va pensando que es la dueña de la casa o que ha sido engañada, viene otra familia y dice que ella también es el dueño de la casa. Entonces, eso viene siendo un caso típico de lo que viene siendo el famoso fraude. El avigateo. ¿Qué es el avigateo? Es el apoderamiento de una o más cabezas de ganado ajeno sin consentimiento de la persona que puede disponer legalmente de las mismas. Aquí hablamos más bien de la cuestión de la ganadería, hablamos de la cuestión del campo. Sabemos que en el norte del país, y aquí están los compañeros de Michoacán, que no es el norte, pero viene siendo un país, perdón, un estado, en donde pues, se dedican a la crianza, al cuidado del ganado. Y esto da motivo a que en un momento determinado esas personas se dediquen a robar estas cabezas de ganado, a llevárselas. Y en consecuencia se comete el famoso delito de avigiato. Es el apoderamiento de una o más cabezas de ganado ajeno sin consentimiento de la persona que puede disponer legalmente de las mismas. Entonces, cuando hablamos de objetos, pues hablamos de un robo. Cuando hablamos de personas, pues hablamos de un secuestro. Y cuando hablamos de animales, sobre todo de ganado, entonces hablamos del abigeato. Ahí tenemos, por tanto, este otro delito que también tiene muchas enfoques para poderlo usar, pero en sí es apoderarnos de una o más cabezas de ganado ajeno sin el consentimiento, sin la autorización de la persona que puede disponer legalmente de las mismas. ¿Sí? De esta manera, y con esto terminaríamos los delitos patrimoniales o delitos contra el patrimonio de las personas. Insisto y reitero, no porque sean los únicos, no porque sean únicamente esos. Creo que son los más comunes, son los más típicos, son los que más se escuchan, o los que el delincuente, vamos a decirlo de esta manera, los prefiere. Entonces, vamos revisando qué son los delitos patrimoniales. Ahora, pasemos a los llamados delitos sexuales, que algunos autores le llaman delitos contra la libertad sexual de las personas, y algunos con mayor caché o mayor pompa le ponen delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual de las personas. Y otros así a secas, decimos así de trancazo, delitos sexuales o delitos que atentan contra la libertad de las personas. ¿Cuáles son los delitos contra la libertad sexual de las personas? También se les llama delitos sexuales a secas o delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual de lo que viene siendo las personas. ¿Sí? ¿Cuáles son estos delitos? Son los delitos que atentan, que afectan, que perjudican, que dañan la libertad libre, la libertad o libre determinación sexual de las personas. ¿Sí? Supone que las personas son libres de su libertad sexual, son libres de las relaciones con cuantas ellas quieren o ellas desean, porque esa es una libertad. Llevar a cabo lo que viene siendo el acto sexual, pues implica libertad, hacerlo sin presiones, sin amenazas, sin cosas por el estilo. Pero que teóricamente esto es, en la práctica hay mucha mujer violentada, niñas, mujeres, adolescentes, quizás adultas, y por qué no hasta tercera edad, que son violentadas. Por lo cuanto, estos delitos atentan contra su libertad obviamente sexual, atentan contra la libre determinación sexual de que son las personas, y son entre otros, reitero, no los únicos, sino entre otros. El acoso sexual, el abuso sexual, el estupro y la violación. Que habla claro que algunos códigos que hablan de acoso y abuso sexual como delitos a la par, como delitos que se complementan, delitos que se enriquecen, delitos que se apoyan.
Y hay algunos que inclusive doctrinariamente los consideran como algo diferente, que no necesariamente van juntos, que no necesariamente siempre se van a dar juntos. Hay las posibilidades, pero no es la regla general donde todos lleven a cabo esta situación. Delitos contra la libertad sexual de las personas, también denominados delitos sexuales o delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual de las personas, son, entre otros, el acoso sexual, el abuso sexual, el estupro y lo que es la violación. Insisto, como dije al principio, algunos códigos no contemplan, como es el presente caso, el incesto, las relaciones sexuales entre parientes o personas integrantes de una familia. Y más bien lo consideran como un delito en contra de la familia, contra sus costumbres, sus tradiciones, sus valores sobre todo, ¿sí? Y en este caso no se ve ese aspecto, sino la libertad que tienen las personas para determinar lo que viene siendo su actividad sexual. Veamos cada uno de ellos. Empezamos por el famoso acoso sexual. ¿Qué es el acoso sexual? Es el asedio u hostigamiento reiterado con fines lascivos o lujuriosos a persona de cualquier sexo. Aquí no se hagan a persona de cualquier sexo. En mis tiempos se hablaba solamente que atentara contra la mujer. Hoy es a cualquier persona, a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación. A sabiendas de que yo soy el patrón y tú eres, como decimos, pues la chacha, la sirvienta de la casa, y por tanto hay una relación jerárquica de subordinación entre yo patrón y tú trabajador, entonces empiezo a hostigar a la persona, dada pues la relación que existe entre patrón y trabajador. Pero la empiezo a hostigar constantemente, a cada rato, a diario, pues, en la mañana, en las tardes, en las noches, bien sea haciéndole ver algunas expresiones lujuriosas, bien sea haciendo algunos tocamientos sobre la persona, pero sobre todo valiéndome de la posición que tengo con ella. Como maestro es un ejemplo, no se hagan ilusiones, no es cierto, es un ejemplo. Aprovechando que soy el maestro de ustedes, pues puede ser que a lo mejor empiece a hostigar a una alumna, empiece yo a estar asediando constantemente con fines lascivos o lujuriosos a esa persona, justamente aprovechando la relación que existe entre yo maestro y tú alumna. ¿Qué es el acoso sexual? Es el asedio u hostigamiento reiterado con fines lascivos o lujuriosos a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación. ¿Sí? Ese sería el acoso sexual. ¿Y qué es el abuso sexual? El abuso sexual es cualquier actividad sexual sin consentimiento, violencia ni intimidación, incluyendo cualquier acción que incite al menor a escuchar o presenciar contenido sexual impropio o inapropiado, atentando contra la libertad sexual. Ejemplos: tocar los senos, tocar el trasero o partes íntimas de la persona, mostrar los genitales o tocarlos a la fuerza o exigir que los toquen a la fuerza sin consentimiento alguno. Como puedes ver, el abuso sexual, más que hostigamiento, más que presión, es simplemente pues hacer ciertos tipos de actos, cierto tipo de actividad, tocando los senos, el trasero o partes íntimas de la víctima. El abuso sexual es cualquier actividad sexual sin consentimiento, ni violencia ni intimidación, incluyendo cualquier acción que incite al menor a escuchar o presenciar contenido sexual impropio o inapropiado, atentando contra su libertad sexual. Entre otros muchos ejemplos está tocar los senos, el trasero o las partes íntimas, mostrar los genitales o tocarlos a la fuerza sin consentimiento alguno. Pues ve la diferencia entre abuso sexual y entre acoso sexual.
que algunos códigos lo manejan junto y otros códigos lo separan. Que algunos códigos te dicen que el delito es tal, pero que también será delito considerando los siguientes casos o las siguientes situaciones. Tenemos el estupro que ya lo hemos comentado alguna vez y que puede variar según la legislación. Son los actos sexuales o libidinosos realizados contra personas menores o mayores de edad, contra discapacitados mediante engaños, sin llegar a lo que viene siendo la cópula. Será suficiente para este tipo de personas las caricias, el tocamiento de algunas partes íntimas o nobles de la persona para haber cometido lo que viene siendo este delito, ¿sí? Y como se dice, sin que se llegue a la cópula, ¿sí? Sin tener que llegar a lo que es la relación sexual, simplemente a través de los tocamientos, a través de lo que viene siendo las pasiones libidinosas, lujuriosas de las personas, contra personas menores o mayores de edad, así como en contra de discapacitados. Que dada su edad o dada su imposibilidad de poderse defender por sí mismos, o su falta de comprensión de lo que están haciendo sobre su cuerpo, entonces son engañados. Y es así como estas personas pues cometen este tipo de actos, pero sin llegar a lo que es el acto propiamente dicho, o lo que viene siendo la famosa cúpula, ¿sí? Bueno, la violación. La violación, como vemos, es el acto sexual o cópula que se tiene con una persona sin su voluntad, sin su consentimiento, por medio de la violencia física o moral. Violencia, vamos a llamarle de violación, violación derivado de violencia, que es cuando la persona es sometida, es obligada, porque es en contra de su voluntad, y a través de lo que es la famosa violencia, la amenaza físico-moral, física-moral, para que la persona acceda en contra de su voluntad a lo que viene siendo el acto sexual o lo que es la cópula. ¿Sí? Aquí sí se requiere que haya eso, que haya ese acto sexual, que haya esa penetración hacia el sexo femenino para que se entienda, por tanto, que hay violación. Pero la persona que es víctima solamente no lo desea, no lo quiere, lo obligaron, la amenazaron para que accediera a sus famosas pretensiones. Esa vendría siendo lo que es la famosa violación, compañeros, ¿sí? Y de esta manera hay una gran cantidad de delitos sexuales. Reitero, algunos códigos te hablan del incesto, relaciones sexuales que se tienen entre los integrantes de una familia o los miembros de una familia, entre el padre con las hijas, o bien entre los hijos con la madre, entre los mismos hermanos. Pero que para algunos códigos este acto obviamente familiar, dentro de la familia pues, es más bien un delito contra la familia. Y para otros códigos, dada el aspecto sexual, dada las complicaciones que traen, más bien es uno de los delitos sexuales. La cuestión es que al final algunos códigos lo ven así como un delito sexual, y algunos otros códigos no lo ven así, sino lo ven como un delito contra la familia. De tal manera que entonces hay que estar al tanto de estas diferenciaciones que se dan no solamente en materia penal, en materia civil y en todas las ramas. Sobre todo cuando entendemos que algunos aspectos son del fuero común y otros son del fuero federal. La materia laboral y la materia mercantil son del fuero federal. Es decir, hay un código de comercio que se aplica en toda la República Mexicana. Hay una ley federal de trabajo que se aplica en toda la República Mexicana. Y excepcionalmente le corresponden algunos delitos a lo que viene siendo la autoridad federal, la federación. Entonces ahí tendríamos otro tipo de delitos que se tipifican o que se establecen. Pues con esto, jóvenes, terminamos lo que viene siendo nuestra primera clase de Derecho Penal y continuaremos con los delitos de su clasificación, dentro de ellas las más importantes, dentro de ellas las más comunes, las más usuales, más no
las únicas, mas no únicamente las que establece la ley, sino que para efectos prácticos o pragmáticos o para efectos del tiempo, pues nos tenemos que ver obligados a tener que manejar este tipo de información en sus aspectos generales, sobre todo a sabiendas que en Derecho Penal 2 pues ya vendrá el análisis, el estudio de cada uno de estos delitos, analizando su integración de los elementos y los casos en que a pesar de que hubo el delito, el caso de legítima defensa no se procederá como debe de ser. Bueno, pues con esto terminamos, jóvenes, con esto los dejo, nos vemos en cuantos segundos en Zoom para atender sus dudas, aclaraciones, sus comentarios, ver sus tareas y ver cómo tenemos ahí lo pendiente que hemos dejado fin de semana tras fin de semana. Nos vemos en la siguiente clase, perdón, para la siguiente clase nos vemos en Zoom.